noches, días, ya saben, a la hora que ustedes nos quieran sintonizar y acompañarnos, porque aquí estamos nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse esta tarde, porque vamos a hablar de temas muy conexos con lo que hemos venido platicando. Ya saben que esto va creciendo, es una línea de tiempo importante donde vamos aprendiendo cosas que nos deben de servir como ciudadanos para mejorar nuestra condición, para que nos desarrollemos y para que podamos aspirar realmente a la prosperidad. Entonces, quédense con nosotros porque vamos a hablar de la función pública y vamos a tener un invitado esta tarde. Así que quédense con nosotras. Amigos, buenas tardes. Aquí les saluda la rubia que todos quieren. Miren, estoy viendo que en el monitor veo bastante rubia, por eso se los digo. Soy Arely Meja y estamos muy contentas de compartir con ustedes una tarde más toda la información importante que cada día que preparamos para ustedes es un gusto, amigos, porque necesitamos ir creciendo en este país, ir avanzando en el conocimiento. Sean bienvenidos, soy Arely Meja. Iniciamos. Muy bien, pues efectivamente ya en materia como vamos, porque hoy este tema de verdad, ahora sí que apenas es el tiempo suficiente para tratarlo. Fíjense que efectivamente los ciudadanos tenemos la necesidad de contar con un órgano público, ha sido hasta ahora, que se encargue de revisar, ¿sí?, de estar estableciendo políticas y lineamientos para que los recursos públicos se ejerzan de manera correcta, que se ejerzan en beneficio del pueblo, que es el que paga, porque además, recordemos que el Estado no tiene ningún dinero, el dinero que tiene proviene todo él de los ciudadanos cuyo destino rige, así. Entonces, esa correspondencia de responsabilidad nos hace a los ciudadanos interesados directos en que se pueda hacer así que el análisis y la vigilancia de este uso de los recursos. Entonces, tradicionalmente han venido siendo establecidas secretarías, concretamente, tanto a nivel local como a nivel federal y en el nivel municipal, lo que llamamos contralorías, que también se ha llamado así Secretaría de la Contraloría, ¿sí? Pero que en este sexenio se ha dado en llamar Secretaría de la Función Pública, bueno, ya tiene un poco de tiempo, y la verdad es que es importante que entendamos qué es eso, ¿no? Porque la verdad es que necesitamos los mexicanos funcionarios verdaderamente dedicados, simple y llanamente, a hacer un trabajo de calidad para nosotros. Entonces, ¿qué son las funciones de esta secretaría? Bueno, como parte de la Administración Pública Federal, sí, está normada precisamente por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o local, dependiendo del caso. Y en el artículo 37 tenemos establecidas las funciones de esta secretaría, así llamada, de la función pública. Hay que recordar que en este sexenio tuvimos primero una secretaria que era muy cercana al gobierno, como suelen serlo, y muy mediática además también, y ella fue la que exoneró a Bartlett, ¿no?, después de una revisión supuesta a partir de denuncias que presentaron periodistas concretamente. Bueno, ¿qué pasa con esta secretaría entonces? Que ahora está presidida por alguien que está totalmente de bajo perfil, ni siquiera nos enteramos si existe y si trabaja por nosotros. Bueno, para empezar, es precisamente eso lo que hace la Secretaría de la Función Pública, es establecer todos los lineamientos, toda la normatividad necesaria para que el ejercicio de los recursos públicos se haga conforme a dichas leyes, que se vigile que se está realizando con apego también al presupuesto de egresos de la Federación y, por supuesto, a la ley de ingresos. ¿A qué me refiero con esto? El dinero, como decía, viene de nuestros impuestos y de una serie de funciones del Estado, como precisamente la del petróleo, la de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, funciones que permiten un ingreso, y este dinero está cuota que vamos pagando como impuestos los mexicanos y también al hacer consumo, esta gran masa de recursos es la que se va a vigilar, ¿no? Porque el presupuesto nos dice en qué se puede gastar. O sea, los diputados ya autorizaron en qué sí y en qué no se puede gastar ese dinero, porque precisamente para eso está la Cámara de Diputados. Porque no nos podemos poner a gastar en lo que se nos ocurra o inventarnos gastos o tener ahí bolsas que no tienen un destino natural para lo que son las necesidades del pueblo en cuestión, que en este caso pues estamos hablando de nosotros, los mexicanos. Luego entonces es muy importante que esta secretaría cumpla sus funciones porque es la que va a poder
ahora sí que amarrarle las manos al gobierno, ¿no? O sea, es la que le va a decir, a ver, tú estás gastando mal, estás gastando bien, porque verdaderamente, digo, aparte se encarga pues de la contratación, se encarga de revisar estas normas de lo que son las compras, las adquisiciones, le llaman las leyes, por supuesto lo que el Estado percibe, cómo se va a administrar ese dinero que el Estado percibe, ahora sí que por qué rubros percibe dinero el Estado y en qué puede gastarse el Estado ese dinero, ¿sí? Además, por supuesto, vigila que las subastas públicas, en el caso de, por ejemplo, Hacienda, de repente tiene que rematar bienes, ahora que ya lo hace por este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que ha salido peor la cosa porque ahora se roban lo del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Imagínense si está funcionando o no esta Secretaría de la Función Pública, ¿no? Insisto, cuyo titular, de verdad, si hacemos una encuesta, yo creo que un mexicano, y va a ser familiar de este secretario o secretaria, o sea, no sabemos quién es, ¿no? Fue destituida, no hay que olvidar que la razón por la que se va fue por destitución, pero no por hacer mal su trabajo, porque si eso fuera la hubieran destituido desde que exoneró a Bartlett, ¿no? Que no puede justificar cómo ha logrado amasar esa fortuna inmobiliaria, ¿sí? Entre él y la persona con la que cohabita, ¿no? Que parece ser que no están bajo matrimonio civil, entonces, bueno, su concubina, en este caso, legalmente hablando, y no ha podido justificarlo, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos que todo organismo que se dedique a la vigilancia de cómo se ejerce el dinero, porque la gran importancia, y así se llama esa ley de Administración Pública Federal, si se fijan, tienes que administrar, no puedes malgastar, no puedes derrochar, no puedes dilapidar, no puedes decidir de manera arbitraria en qué te vas a gastar el dinero de los mexicanos. Eso es lo que tendría que estar vigilante esa secretaría. Y para empezar, pues obviamente esa secretaría tendría que estar bien integrada y no por personas afines al mandatario que tiene que vigilar o al mandatario que eligió a esos funcionarios a los que tiene que vigilar esa secretaria, ¿no? Entonces es bien interesante que vayamos dándonos cuenta de lo que hace esta secretaría y cómo estamos en el país. Estamos de cabeza en este país, amigos. A ver, sí es cierto, y es que mientras Nancy narraba estaba recordando a la señora Irma Heréndira Sandoval y a su marido, que son unos caraduras sinvergüenza los dos, pero más su jefe de ellos, o sea, y luego pues todo lo que pasó, y de verdad es que no he visto más corrupción más aguda y descarada en la historia del país que yo recuerda que la que hay en esta administración. Es increíble. Miren, a la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos referentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Informar al Ejecutivo Federal de la gestión respecto de ejercicio de recursos públicos, informarle, federales y promover las acciones para corregir las irregularidades detectadas. Se supone que ese era el papel, corregir las irregularidades, pero cuando se trató, lo dijo Nancy, de Manuel Bartlett y algunos otros funcionarios, pues simplemente dijeron que no había nada, cuando todos sabíamos pues dónde es ese enriquecimiento inexplicable que con todos los años de trabajo no se justifica ni siquiera el 5%. Es que está claro, o sea, no puede ser. Lo que tú ganas, además lo gastas porque tienes que pagar todos los gastos que genera la vida durante un mes, que es alimento, transporte, gastos de tu automóvil, ropa, distractores, gastos de la casa, todas estas cosas. Difícilmente nos sobra tanto dinero como para tener propiedades en exceso y además propiedades tan costosas. Entonces esto simplemente hemos visto que ha sido una real farsa el gobierno de la 4T, porque sus dependencias siempre, desde que iniciaron, han estado encubriendo la corruptela del gobierno de la 4T. Normar el registro de servidores públicos y registrar sus declaraciones patrimoniales. Claro, los que quieren, no todos, ¿no? Lo de Bartlett así fue, ese no quedó registrado, se registró, pero dijeron que todo estaba bien. Atender quejas que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos. Bueno, pues eso es relativo. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas.
Pues igual, la verdad es que ya ni siquiera les ponemos tanta atención porque como todo es un simulacro en este gobierno de la 4T, todo es un fingir, además que ya ni fingen, ya es todo un descaro total. Establecer mecanismos internos para prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Bueno, pues ya vemos que se supone que en esta secretaría todo tiene que estar regulado y bueno, por eso es cada uno de estos puntos, registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales. Aplicar la política de control interno para revisión de contrataciones públicas. Entonces, bueno, se supone que ese es parte de esta maravillosa Secretaría de Estado de la Función Pública, Nancy. Sí, fíjense nada más, y obviamente, bueno, las funciones son amplias, ¿no? Porque también tiene que supervisar todos los contratos de arrendamiento, adquisiciones, porque también puede haber corrupción a la hora de te rento un inmueble y te lo rento a sobreprecio, ¿no? Por supuesto que ellos, aquí tuvo que ver un poco ese tema de los superdelegados que por supuesto fallaron y fracasaron rotundamente, porque iba a haber gobiernos serios que no los iban a permitir dentro de su estructura, pero bueno, en teoría era ir a vigilar a los estados, ¿no? Digo, cuando habíamos tenido la gran corrupción del gobierno pasado, que tenía 19 mandatarios que estaban bajo sospecha, entonces imagínense, ¿no? Y evidentemente también tiene que tener toda la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, que son diferentes. Hay que aclarar un tema de que el Sistema Nacional Anticorrupción es el preventivo, ¿sí? Es el que nos va a ayudar precisamente a sancionar también temas de donde exista una malversación de los recursos públicos. En cambio, la función pública, pues tendría que ser esta organización, ahora sí que la Administración Pública Federal, donde se ponen todos los elementos para que se pueda vigilar, supervisar y estar teniendo, también ellos nombran auditores, los pueden remover, también digo tanto para los tres poderes y los tres niveles de gobierno, y bueno, sí, también los tres poderes, por supuesto, porque es toda la administración pública federal, en el caso, y decíamos, y la local en su momento también en su caso, y el caso de las paraestatales, también vigilan, imagínense las paraestatales, donde tenemos ahorita que están ahí una serie de personajes que el director de la paraestatal, concretamente la de Petróleos, tiene ahí a todo el mundo que quiso poner con salarios bastante redituables, que están trabajando. Entonces, esta secretaría, estas funciones que estamos mencionando, si se fijan, tienden a que peso que entra, bueno, primero tiene que saber cuántos pesos y de dónde van a entrar, ¿no? Para decirlo ahora en palabras muy sencillas. Primero, ¿de dónde se supone que vamos a tener fuentes de ingreso, ¿no? ¿Cuál es el monto proyectado de lo que se va a percibir en el año? Eso que se va a percibir en el año, obviamente, se pone en un presupuesto anual, y que eso son los gastos que vamos a permitir, ¿sí? En el presupuesto. La ley de ingresos nos dice cuánto vamos a ganar, de dónde va a ingresar, cuáles son estas fuentes de ingresos, y el presupuesto de egresos nos dice en qué te puedes gastar ese dinero. Desgraciadamente, estamos al día, o sea, se hace a un año antes. Es decir, este año vamos a sacar el de 23 para decir, oye, pues en qué nos vamos a gastar el dinero que va a entrar en 2023. Pero todavía no entra el dinero, amigos. Entonces, por ejemplo, ahorita no estamos tan mal como podríamos estar, simplemente porque la situación internacional ha permitido que los precios del petróleo estén por encima de lo que se proyectó. Entonces, si tú dices, vamos a tener X ingresos porque el petróleo va a estar a $50 el barril, y te sale que el barril está a 80, está a 100, como ha estado este año, entonces obviamente tienes excedentes. Nada más que el problema que tenemos en este país es que no estamos viendo ningún beneficio porque el dinero se está yendo a otros países. Entonces la Secretaría de la Función Pública sería de las que tendría que reclamar, oye, a ver, eso no estaba en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Dónde está una partida que tú digas que estaba como para excedentes para apoyar a otros países cuando aquí hay necesidades que no se están cubriendo? Eso es lo que tendría que hacer una Secretaría de la Función Pública que saludablemente estuviera realizando su tarea, ¿sí? Porque ¿quiénes aprueban ese presupuesto de egresos? Decía yo hace un momento, los cámaras de diputados, que es la única que va a decidir, oye, no, en lugar de que tú le quieras recortar a salud y a educación por un Tren Maya,
por un aeropuerto, por una refinería, le tienes que quitar a esas obras y le tienes que poner a educación y a salud, por ejemplo, ¿no? Y entonces no estaríamos con los dimes y diretes que traemos ahorita con el tema de los médicos y cuánto ganan y si hay especialistas y si no se quieren ir a la sierra y si todas esas cosas de las que hablaremos en el siguiente bloque, pero sí es importante, amigos, que tengamos muy claro que la Secretaría de la Función Pública tendría que ser la mayor vigilante de que cada peso de los mexicanos tuviera un destino que fuere en beneficio exclusivo de los mexicanos. Tendría que ser, esa es la función que tendría que ejercer, pero pues ya veremos al final del gobierno de la 4T en qué va a resultar todo. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos en referencia a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: vigilar la aplicación de las políticas de gobierno digital, formular y conducir las acciones que propicien la integridad y transparencia de la gestión pública. Bueno, saben, las cosas y transparencia en la gestión pública, si es comandada desde la Presidencia de la República, pues la verdad es que ya ni atención les ponemos, más cuando los focos rojos se intensifican, entonces si ya aplicamos algún comentario o algo que tengamos que decir. Lo que podemos decir, amigos, solo denunciar, porque en realidad el gobierno de la 4T sigue haciendo lo que le da la gana sin rendir cuentas, y además con un cinismo de que nos lo dice en la cara. ¿Y qué? O sea, yo digo que es así y a ver, desmiénteme. Además, cuando no dejan hablar a nadie, pues es lo que ellos dicen y se acabó. Revisar mediante las autoridades el manejo de los recursos públicos federales. Revisar, fíjense, el manejo mediante las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Pues las autoridades de la 4T. Ellos revisan en qué se gasta todo. Pues se gasta en mandar el dinero. Se regalaron, ¿cuántos? 130 millones de pesos a Centroamérica, cuando aquí tenemos necesidades fuertes. Entonces, así, ¿no? Y más los sueldos de los supuestos médicos que ya llegaron, creo, médicos cubanos, pues igual, o sea, ahí está todo. Implementar las políticas en materia de combate a la corrupción. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción, Nancy? Si el gobierno de la 4T es el gobierno más honesto, dice el presidente. Pues como ellos controlan eso, pues no hay corrupción. Emitir normas y lineamientos que impulsen la simplificación administrativa. Claro, pues además que como ni siquiera saben gobernar, pues hay como caiga. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades. Sí, las oportunidades para su gente, porque no es para nadie más, así yo lo veo. Emitir el código de ética de los servidores públicos del gobierno federal. Los de la 4T tienen códigos de ética, bueno, eso sí, jamás lo puedo yo creer. Perdón, amigos. El nombramiento del secretario de la Función Pública que somete el presidente de la República a ratificación del Senado de la República. Bueno, pues el que quiera, es así. Deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta en los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Eso es a grandes rasgos lo que es la función de la Secretaría de la Administración Pública. Así es, amigos. Esta Secretaría de la Función Pública, entonces, como ven, tenemos que hacer ajustes serios, los mexicanos, propuestos y promovidos por nosotros, porque para empezar, fíjense que por lo menos a nivel municipal luego pasa así, que ponen a una persona que tenga, ahora sí que otra afiliación política. Sí ha pasado, incluso aquí en nuestro municipio ha sucedido. En el gobierno local quizá no tan seguido, pero definitivamente no ha pasado, y me refiero a cuando hacen alianzas, pues se ve que ponen a alguna persona del otro color, ¿no? De uno de los partidos en alianza, pero definitivamente a nivel federal no hemos visto eso, y menos en este caso que, bueno, una comunista, una de las radicales del gobierno de la 4T, es la que fue nombrada en principio para esta importante función. Entonces sí estamos verdaderamente mal en ese tema. Sí quiero presumir algo, porque aquí el gobierno del estado de Guanajuato sí es ejemplo en ese
tipo de cosas. Acabamos de ser reconocidos por el World Justice Project con respecto a lo que es la transparencia y a lo que es el tema del manejo de los recursos, junto con el estado de Querétaro y el estado de Aguascalientes, que somos estados del centro, estados pujantes, estados donde se esté trabajando bien, que han sido gobernados precisamente, pues sí, en este caso por Acción Nacional, que ha dado buenos, ahora sí que buenos números. Sí le faltan números en otras cosas, pero ahorita estamos hablando exclusivamente del tema de cómo maneja nuestro dinero. Incluso el gobierno del estado genera cursos gratuitos para que los ciudadanos guanajuatenses estemos vigilantes, que ayudemos a estar solicitando información, ahora sí que le hagamos pressing a los funcionarios públicos y que ellos, al saberse vigilados, empiecen a dar mejores resultados. Eso no pasa a nivel federal, donde, como les digo, exoneraron a uno de los más señalados por corrupción, ¿sí? Y que ella misma también resultó con una serie de propiedades inmobiliarias junto con su esposo, así que pues era corrupta la funcionaria de la función pública. Ahí fue donde la destituye el presidente. Es un gesto muy extraño porque ahí tiene a Delfina Gómez, que en realidad nada más porque la va a necesitar pronto en Estado de México, la va a quitar de la Secretaría de Educación, pero ya está declarada, ya se le puede llamar delincuente porque ya hay una sentencia en su contra y no estoy violando ningún derecho humano. Y obviamente pues hay otros casos también que están ahí, ¿no? Y que pues el presidente no ha movido un dedo. Entonces es muy interesante, amigos, este tema. Vamos a seguir hablando de ello y bueno, pues vamos a nuestro corte. Los invitamos a seguir con nosotras. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues ahora vamos a ser así como muy didácticos aquí en el programa. Entonces vamos a ver un video para hacer ahora sí que un análisis directo sobre cosas que pasan y los temas de la función pública. Así que quédense para verlo. Médicos que van a ir, quiero especialistas para la atención a el centro de terapia para niñas, niños con discapacidad. Todavía no sabemos cuántos, pero en general son 500. Pero es una forma de pensamiento. Siempre les digo que no es 1, 2, 3, son millones los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto. No la comparto, o sea, porque la considero retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita. Las convocatorias abiertas, nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50,000. ¿El problema es que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas? Sí, ese es uno. También por la formación que recibieron. O sea, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo. Antes, cuando menos se decía,
que había en el servidor público emoción social. Todo se acabó. No hay mística, no hay principios. Entonces, claro que hay para contratarlos a todos. Si el plan que tenemos es que no falten los médicos generales ni los especialistas, pero no solo que haya médicos y especialistas de lunes a viernes, sino sábado y domingo, que también se enferma la gente, y que no sea nada más un turno, dos, no, las 24 horas. El compromiso que tenemos es hacer valer el derecho del pueblo a la salud. Ese es el desafío. Y no tenemos problemas de presupuesto, porque como no hay corrupción, nos alcanza el presupuesto. El gobierno les va a pagar, y no solo les va a pagar el gobierno y les va a pagar bien, sino que se van a entregar todas las medicinas de manera gratuita, todos los estudios clínicos. Es salud gratuita para los que no tienen seguridad social, para toda la población. Eso es otro asunto, ese es un contrato, porque también los que están en contra del gobierno de Cuba, lo que dicen es que se hace un contrato, se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le hace un descuento a los médicos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Nosotros agradecemos al gobierno de Cuba y le agradecemos a los médicos de Cuba, que son bienvenidos porque vienen a ayudarnos. Muy bien, amigos. Híjole, pues quiero tomar la frase final, que es una maravilla, sí, de que no tenemos que meternos en si el gobierno de Cuba esclaviza o hace trata de personas con sus propios ciudadanos. Imagínense, equivale a hacer la vista gorda, ¿sí? Si en una maquiladora donde están vejando los derechos laborales y humanos de sus trabajadores, al fin que los trajeron de fuera, ¿no? O sea, como está aquí la maquiladora en el país, pero no pasa nada, pues al fin que trajeron chinos o trajeron, no sé, africanos, y pues no importa que no les cumpla nada de la ley laboral, porque al fin que, pues, es que son sus propios ciudadanos, ¿no? O sea, esa hipocresía, ya que hablaba de hipocresía el mandatario, imagínense, no la podemos tolerar. Los ciudadanos debemos de estar muy alerta de este lenguaje manipulador, donde habla precisamente de que no hay, o sea, que no hay humanismo, ¿no? Que hay hipocresía. O sea, es terrible que siempre esté tratando de hacer su enemigo invisible del neoliberalismo, que es parte de la agenda de todo dictador, el encontrar un enemigo favorito para poder manipular al pueblo contra ese enemigo. Y como en este caso se trata de ir hacia el comunismo, entonces el enemigo natural, el enemigo lógico, pues es el neoliberalismo. Sí, y entonces, afortunadamente, porque les debemos ese programa, el de la derecha y la izquierda, él dice, no, es que está terrible porque nos hicieron individualistas. Ah, caray, entonces voy a tomar yo esos comentarios, fíjense nada más. En la historia del mundo, en los momentos más individualistas de la humanidad, es cuando se ha generado riqueza, es cuando han salido de pobres extremos, millones en todo el mundo. Es cuando se han duplicado las democracias. Entonces, el individualismo
es muy bueno porque permite que los mejores talentos de cada persona afloren y está basado, por supuesto, en el mérito y en el talento y en el reconocimiento de dicho mérito y de dicho talento. Porque entonces el presidente se queja de que un médico aspire, después de haber estudiado tanto, a ganar bien, ¿no? Si el tema de los turnos y tales es una cosa de sindicatos, pues que hay que hablar con ellos y hay que ver esos contratos colectivos, ¿sí? Pero que yo sepa, claro que hay especialistas en fin de semana porque hay cirugías que están programadas en fin de semana, entonces ¿cómo podrían estar programadas cirugías si no hubiera especialistas? Claro que los hay. O sea, eso es una mentira de esas que usa para manipular, pero efectivamente lo que no hay son medicamentos. Al deshacer el seguro popular, que era el futuro, no lo digo yo, lo dicen especialistas, sí, voy a leer el nombre porque no me lo aprendí, el doctor Fernando Gabilondo Navarro, que fue director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, lo decía en una entrevista en radio, decía, el futuro de la seguridad social en México era el seguro popular. En vez de deshacerlo y desaparecerlo, que afortunadamente gobiernos panistas no lo permitieron, y aquí en estados como el nuestro se puede la gente seguir atendiendo como si nada, pero en el resto del país, imagínense cómo están. Bueno, más bien, en lugar de que el seguro popular se volviera parte del seguro social y del ISSSTE, no, era al revés. El ISSSTE y el seguro social se tenían que homologar al seguro popular porque esa era la forma más correcta de administrar el sector salud. Entonces, todo lo que dice el mandatario sobre mejorar nuestro nivel del acceso a la salud es falso porque parte de acciones que no van realmente en esa dirección. Y además nuestro país, hay una zona en la Ciudad de México, por Tlalpan, donde es el centro de hospitales de alta especialidad, que yo personalmente estuve ahí varias veces por asuntos familiares, y ahí tenemos el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que es de altísima especialidad, de nivel mundial, de primera, porque muchos médicos venían del exterior a prepararse ahí, a hacer sus prácticas profesionales, y esos médicos mexicanos, cardiólogos de primerísimo nivel, iban a operar a Houston, iban a operar a Europa. Entonces, el señor ese que está en el Palacio Nacional cree que le ve la cara a los mexicanos, porque los mexicanos, muchos no leen, muchos no están enterados, no, bueno, y por otra parte también muchos que no han tenido la necesidad por el repetir la palabra, de una atención de alta especialidad, pero ahí está cardiología, nutrición, cancerología, Instituto Nacional de la Mujer, perinatología y una serie de especialidades de primerísimo nivel. Entonces, o sea, no puede ser que lo que además Nancy acaba de mencionar, el tema del seguro popular, cuando se creó en tiempo del gobierno de Vicente Fox, es de verdad que es dar a tole con el dedo a los mexicanos lo que dice el mandatario, y además para que no cree que todo el mundo está ignorante, que todo el mundo se la va a comprar y se la va a creer. No, señor. México tenía todo y no necesita, porque además tenemos médicos mexicanos de primera que no tienen ahorita empleo, que desde que usted irresponsablemente dejó caer la economía del país y perder empleos por la pandemia, que usted permitió que llegara a nuestro país con toda la fuerza, siendo el país en tercer lugar con mayores casos, además uno de los primeros de muerte de personal médico mayormente. Entonces, ¿cómo es posible que ahora salga con una cosa como esa y cree que nos ve la cara y que perdemos memoria de solo un año atrás, cuando usted permitió que murieran tantos médicos? No es posible. ¿Con quién cree que habla? Nosotros tenemos cuenta perfecta de lo que ha ocurrido en este país en temas de salud y no necesitamos a los médicos cubanos, porque esa pobre gente que viene, y lo dijo Nancy, como pues lo podemos decir abiertamente, sí lo creemos, como en calidad de trata de personas obligados a venir aquí a prestar un servicio que a lo mejor los pobres ni tienen la preparación para que lleven dinero a su país para el gobierno cubano. Eso lo está diciendo mucha gente en el país, y cuando el río suena es que agua lleva. Así es.
Muy bien, pues sí, amigos, la verdad es que este tema es apasionante porque los montos que se van a pagar son superiores a los salarios que se han ofrecido en este país para los médicos. Y ojo, hubo una disputa en el Senado precisamente por los montos, sí, pero no es lo mismo dividir entre 6 meses, que se supone que era el contrato, y los 3 meses que realmente duró. Así que realmente los montos que hablan los senadores panistas son los correctos, se pagó un dineral por cada médico. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte y ya viene nuestro invitado. Quédense con nosotras. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil Las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. A Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues sin mayor preámbulo quiero presentarles a Edmundo Painbert, un amigo, un activista comprometido con este país, que ha viajado, ha conocido otros esquemas de gobierno fuera del país y por supuesto quiere aportar sus ideas, pues para que podamos tener un mejor país como todos los que estamos trabajando en esto, que afortunadamente cada día somos más. ¿Cómo estás, Edmundo? Buenas tardes y gracias por participar con nosotras esta tarde. Hola, ¿qué tal, Nancy? No sé si me escuchan bien. Sí. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Nancy. Pues aquí estamos, pues muy animados con este proyecto que pues ya llevo algún tiempo promoviéndolo. Somos realmente un grupo de ciudadanos, pues muy preocupados por la situación del país y pues ya nos tomamos a la tarea de estudiar, hacer un análisis a profundo sobre cuáles son los motivos por los cuales nuestra nación pues se encuentra sumida en el caos, con tantos homicidios, corrupción, desvío y sobre todo pues tenemos una clase política que realmente sin escrúpulos, sin moral, sin obligaciones, y bueno, pues afortunadamente la buena noticia, Nancy, es que ya tenemos la solución, ya la tenemos. Y es una solución que efectivamente, ¿no? Yo he vivido en países como Ucrania, Alemania, Reino Unido, Noruega, y haciendo un análisis de sus instituciones, pues allá tienen instituciones que funcionan y que perfectamente podemos llevar a cabo aquí en México sin ningún problema. ¿Para qué? Pues para ya realmente convertirnos en un país de primer nivel, con una clase política de excelencia, pero sí, forzosamente necesitamos crear este Instituto Ciudadano de la Función Pública. Hace un rato hablabas, ¿no?, de que hay una función pública actual en México. Pues sí, pero lamentablemente esa función pública pues la controla el mismo gobierno y es que ahí justamente es el problema. Cuando tú estás en países como Noruega, por decir uno, ¿quién determina el sueldo de los diputados en Noruega? Bueno, pues es un instituto, pero es un instituto completamente autónomo. O sea, el gobierno no puede meter mano ahí, o sea, ahí tienen sus especialistas que determinan, por ejemplo, cuáles van a ser las condiciones laborales de sus diputados, cuál va a ser su sueldo, etcétera. O por ejemplo, en Alemania,
En Alemania, ¿quién vigila, quién audita al gobierno? Evidentemente lo hace un instituto autónomo, ciudadano, no lo hace el gobierno, porque entonces pues habría ahí un evidente conflicto de interés, ¿verdad? Y dice, oye, ¿sabes qué? Estoy desviando el dinero, por favor haz como que no pasa nada, como muy bien nos pasó con Peña Nieto, ¿verdad? Cuando, manda a su secretario de la Función Pública a decir si había corrupción sobre la Casa Blanca, y obvio, pues fue su empleado, para decirle, no hay ningún problema. Esa es la situación que lamentablemente nosotros tenemos, ¿no? Entonces sí necesitamos crear este instituto ciudadano para entonces ya poder decir que somos un país democrático y sobre todo que hay un contrapeso real, y ese contrapeso lo debemos de tener nosotros, los ciudadanos. Es como el INE, ¿no? Cuando se creó el INE, efectivamente en ese momento empezamos a vivir en una verdadera democracia. INE que por supuesto el día de hoy López Obrador quiere destruir porque pues, no le conviene, ¿verdad? Pero bueno, entonces ese es el tipo de instituciones que necesita México. Yo me puse a estudiar, a ver cuál es el origen de todo este problema, y me encontré ahí con el doctor Edgardo Buscaglia, que es un catedrático reconocido a nivel mundial, ha escrito infinidad de tratados, atendí yo muy bien sus conferencias que dio, y ahí justamente me di cuenta de cuál es el principal problema que tenemos en México, y tiene que ver con nuestro sistema político electoral, que está completamente contaminado. Es decir, en la política pueden participar gente que tiene nexos con el crimen organizado, no hay una democracia, nosotros sabemos que hay dedazos, hay tómbolas, y hay una cantidad de forma de designar candidatos completamente antidemocrática, en donde no se respeta el voto de las bases partidistas, y ese es un problema que ya viene el doctor Edgardo Buscaglia mencionándolo desde hace mucho tiempo. Se han llegado a presentar en el Congreso reformas, obviamente pues los congresistas la rechazan, ¿no? La rechazan, ¿por qué? Pues porque dicen, oye, pues ¿cómo crees? Si a mí me conviene que el crimen organizado pues me esté financiando, porque si no, pues ¿quién va a pagar mi campaña, no? Entonces, pues no nos preguntemos, pues ¿por qué en México 100,000 desaparecidos, 100 homicidios diarios? Bueno, pues justamente ahí está justamente el problema, ¿no? Que tenemos un sistema político completamente viciado, ¿no? Si tú quieres participar en la política, pues forzosamente necesitas del nexo del crimen organizado, y esa es la parte más problemática que tenemos en México. Creo que ahorita en estos momentos es más que claro, ¿verdad? Ahorita vienen elecciones en 6 estados y sabemos que el narco está completamente coludido ahí, apoyando, financiando pues a una enorme cantidad de futuros gobernantes. Imagínate qué situación tan delicada, ¿no? Entonces al crear las facultades que va a tener el Instituto Ciudadano, por supuesto que yo tomo las propuestas del doctor Edgardo Buscaglia, que por supuesto él está ya también respaldando este proyecto, ¿no? Porque señor Edmundo, soy Areli y quiero preguntarle, mucho gusto, bienvenido a este programa. Quiero preguntarle, gracias. ¿Cuál es la perspectiva suya con su proyecto para que nuestro auditorio lo escuche? Porque parece interesante lo que usted está proponiendo. Sí, mira, efectivamente, nosotros los que vamos a hacer a partir del mes de julio, agosto, vamos a empezar a difundir
este proyecto en toda la República Mexicana. Vamos a trabajar en los 300 distritos electorales, vamos a empezar a educar al mexicano, decirle cuál es la verdadera solución al desgobierno que tenemos, y evidentemente vamos a presionar al futuro gobierno del 2024 para que, entrando en funciones, se pueda crear este Instituto Ciudadano y para ya terminar con varios sexenios de desgobierno. Esa es la idea fundamental. Muy bien. ¿Qué funciones puede hacer el Instituto, Edmundo? Porque ya ves que el tiempo en televisión es muy tirano. ¿Qué funciones va a tener? Mira, voy a hablar de las principales. El Instituto Ciudadano va a determinar los sueldos de toda la función pública. Diputados, senadores, presidente, alcaldes, va a operar en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Cualquier persona que sea pagada por el Estado, el instituto es el que va a determinar sueldos y prestaciones. Segunda, va a determinar obligaciones. Esto es bien importante. Resultados esperados. Es decir, ya no vamos a decir, oye, ¿qué promesas traes tú, candidato? No, le vamos a decir, mira, necesitamos que hagas esto, necesitamos que incrementes la educación, necesitamos que haya crecimiento económico. Nosotros les vamos a poner cuáles son sus metas. Y algo bien importante, el instituto es el que va a sancionar a la función pública. Si un funcionario público se le encuentra cometiendo un delito, el instituto va a tener las funciones para de inmediato destituirlo del cargo, dependiendo obviamente, ¿no?, de la infracción, pero vamos a tener incluso la facultad de inmediato destituir al funcionario público, y los vamos a estar auditando permanentemente. Oiga, señor Esas, Edmundo, digamos... perdón, ahorita que dice eso, sí se me antojó preguntarle, ¿cómo tiene usted estructurado en su mente llegar a hacer un desempeño ético para evitar la corrupción en su instituto? Efectivamente, porque la cabeza del instituto no va a ser un presidente, aunque va a tener un presidente, sino que va a haber un consejo. Va a haber consejos municipales, estatales y federales. El consejo va a estar formado por ciudadanos obviamente electos en sus comunidades, y ellos son los que van a estar efectivamente vigilando que el instituto se esté llevando su función a cabo de manera correcta. Es imposible que tú puedas corromper a todo un consejo, y obviamente la gente del consejo está apoyada o la puede cambiar toda la comunidad. Esto es algo bien importante para que no se pueda corromper. Ahora, va a ser muy evidente, porque fíjense, todo mundo sabemos cuando un funcionario público se está enriqueciendo ilegalmente. Tú vete a cualquier ranchería, y en cualquier ranchería te dicen, uy, mira, Juanito desde que se volvió alcalde, de repente empezó a ganar muchísimo dinero, se compró carros, se compró casas, se compró... o sea, es algo súper evidente, y le vamos a dar al ciudadano la herramienta para que, a ver, investíguenme de dónde viene el patrimonio de este señor, porque es algo clarísimo. Digo, si una persona se enriquece y no es empresario, oye, pues es obvio que hay un problema de corrupción, ¿verdad? Okay. Esa va a ser la mecánica, y por eso vamos a estar más de un año entrenando, educando a la gente, porque finalmente el Instituto Ciudadano lo va a manejar la gente. Tenemos que tener en todo momento control sobre nuestros funcionarios públicos.
Ok, Edmundo, ya el tiempo se nos termina, pero no será la única vez, por supuesto, que te tengamos para escuchar sobre estos avances y cómo va caminando el proyecto, porque es algo que efectivamente nuestro país necesita, así que deseamos el mejor de los éxitos a este proyecto y poder tener las mejores perspectivas para los gobiernos, tanto municipal, local y por supuesto el federal en nuestro país. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Y como te digo, no será la única vez. Sí, si quieren más información, ahí está mi página web. Ok. www.institutociudadano.mx. Perfecto. Así será. Nosotros lo vamos a estar poniendo por aquí en el programa. Muchas gracias, Edmundo. Buena tarde. Que le vaya bien. Buena tarde. Hasta luego, Arely. Hasta luego, Nancy. Hasta luego. Amigos, pues la verdad fue una presencia bien refrescante porque ya oyeron, necesitamos así, ponernos creativos y esto que están planteando ellos, por supuesto que va a ir evolucionando, ya tienen una base teórica, ya nos explicaba precisamente su fuente y obviamente la parte de la experiencia personal que él ha tenido, así que pues esperamos buenos y nuevos rumbos para nuestro país. Soy Nancy de Santiago, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión y que nos vuelvan a acompañar en las siguientes para ponernos en acción con las participesas. Amigos, es importante elevar nuestro corazón a Dios para jalar la bendición y que nuestro país se pueda poner en orden y que pueda haber en la gente conciencia para hacer bien las cosas. Que Dios los bendiga y bendiga sus casas y todo lo que los rodea, pero sobre todo que Dios bendiga a México. Hasta la vista, soy Arely Meja. Buena tarde. Canal Foro CX marca la diferencia.